herencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Libro de Devarim, estamos en la recta final de nuestro ciclo de Parashat, hablando de cada uno de los libros: Bereshit, recuerden Shemot, Vayikra, Bamidbar y ahora nuestro libro de Devarim, los 5 libros que conforman la Torá. Muy importante y muy importante también que ustedes por favor estén atentos a cada uno de los mensajes, las tareas, la lectura y significa la comprensión de la lectura. Es muy importante que cuando leamos no se trata simplemente de leer por leer, se trata de leer y entender cada uno de los aspectos que estamos leyendo. Ayer y en el transcurso de la semana estuvimos mencionando la importancia del fundamento establecido por Yahweh a través de Moshe en estas primeras palabras que Moshe entrega al pueblo de Israel. Vamos a refrescar un poco este aspecto porque es muy importante que tengamos presente que estos cumplimientos o estas promesas, estas palabras, no van a tener cumplimiento a menos que cada una de las partes establecidas, por supuesto, se cumpla. Es decir, el Eterno no podrá cumplir su promesa sin quién, sin un pueblo llamado Israel, un pueblo escogido, un pueblo sacado de una condición de esclavitud, un pueblo que viene desde el tiempo del patriarca Abraham, una tierra prometida, una multiplicación de pueblos, naciones, reyes. Entonces, para que en la promesa que el Padre Eterno entregó desde nuestro patriarca Abraham hasta hoy, en el tiempo de estar a punto de tomar la tierra prometida, requiere de ese pueblo. ¿Cuál pueblo? Dígalo conmigo: Israel. Ahora, para que la promesa se cumpla, para que Israel reciba esa promesa y haya cumplimiento fiel a la misma, se requiere, por supuesto, que haya ¿qué? Que hayan las ordenanzas, que hayan los misbot, que hayan los mandamientos. Recuerden que en Éxodo capítulo 20, como lo mencionamos también esta semana, hablamos de estas palabras, las que pronunció Yahweh. ¿A quién? A todo el pueblo de Israel. Recordemos que esas palabras se pronunciaron por lo menos en 70 idiomas diferentes. Muy importante esa expresión de estas palabras. Entonces, tenemos Yahweh el Eterno cumpliendo una promesa entregada a Abraham, ¿a quién? A un pueblo llamado Israel. ¿A través de qué? A través de todo lo que estamos viendo en el tiempo de Parashá, y es la Torá, a través de la palabra. Y por supuesto la promesa que viene a cumplirse ahora en la tierra prometida. Ahora, Israel no podría existir sin el Eterno. Estamos entendiendo el análisis que estamos realizando. El pueblo de Israel no podría existir sin quién, sin el Eterno. El pueblo de Israel no podría establecerse, conformarse, ser esa nación, ser ese pueblo escogido sin qué, sin la Torah, por supuesto, sin las ordenanzas y sin los mandamientos. Y por supuesto, Israel no podría tomar esa promesa si por lo tanto ya no hubiese sido prometida y entregada por el propósito de Dios. Es decir, ahora la tierra que está justo frente a ellos. Ahora, la Torah no podría existir, número uno, sin que el Todopoderoso esté presente y sea Él quien precisamente indique, determine, establezca cada una de esas palabras. La Torah no podría existir si no tenemos a un pueblo llamado Israel, que es quien conforma integralmente el pueblo hebreo, toda esta condición de comunidad, toda esta condición de pueblo, de nación. La Torah no podría existir, por supuesto, si no entramos a esa tierra prometida. Ahora, la tierra de Israel no podría existir sin el Eterno, sin el pueblo elegido y, por supuesto, sin la Torah. Muy interesante. Por favor, si usted puede, tome estas notas, escríbalas con cuidado, con detenimiento, revíselas muy bien porque es bien importante. Así es que en medio de toda esta circunstancia que estamos viendo, el plan de Elohim, el plan del Mesías, es que la Torá sea una Torá viviente,
que la palabra, como dice Hebreos 4:12, sea una palabra viva, y por supuesto que la tierra prometida que está allí está apresta para ser conquistada, para ser entregada al pueblo de Israel. Ahora, recordemos que siempre estos pilares que hemos mencionado, el Padre Eterno, el pueblo de Israel, la Torá y la tierra prometida, siempre tendrán, por supuesto, enemigos poderosos, enemigos que quieren derribar precisamente este fundamento, estos pilares, esta base primordial de la palabra. Y por lo tanto necesitamos hoy, poderosamente, mis amados, aprender con absoluta claridad lo que significa obedecer, obediencia. ¿Qué pido? ¿Qué pide Dios? ¿Qué pide el Eterno de nosotros? No son obras. ¿Qué pide el Eterno de nosotros? Pide obediencia. Dígalo conmigo: obedecer, obedecer, obedecer. Estar bajo la ley. Estar bajo la ley es ¿qué? Estar bajo la ley, estar bajo la palabra. Recuerden que la palabra ley traducida al griego es Torah, y Torah significa árbol de vida, Torah significa manual de instrucciones, Torah significa propósito, Torah significa que tenemos un llamado, Torah significa que todo lo que está escrito es el Mesías en él. Por lo tanto, cuando hablamos del propósito y de la Torah, entendemos que aquí hay una tierra prometida a la cual todos debemos conquistar. Ahora bien, es importante, mis amados hermanos, lo que veníamos tratando ya en el punto del día de ayer en cuanto al nombramiento de los jueces. En el libro de los jueces, acompáñenme un momento por favor, al libro de los jueces, en el capítulo 4 y en el verso 4 precisamente, dice la palabra: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palma de Débora entre Rama y Bet-el en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ahora, ¿por qué es importante este texto? Observen, hermanos, por favor, presten mucha atención, no vamos a entrar allí, pero el verso 4 de Jueces 4 nos habla de que Israel también fue gobernado en alguna ocasión y en algún momento, ¿por quién? Por una mujer. Por favor, voy a repetir este texto: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Bet-el en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Qué importante este texto. Recordemos que los hombres llamados a ejercer la labor de jueces, ahora en el proceso de ingresar a la tierra prometida, en primer lugar debían ser hombres sabios. Esta condición de ser sabios nos aplica para personas que tienen una gran capacidad de discernimiento. Discernir es la capacidad que tenemos por el Espíritu, por el Ruach, de establecer lo que está bien y lo que no está bien. Recuerden que explicamos en alguna otra enseñanza cómo cuando se cirne la arena, recuerden, se toma una malla con orificios pequeños, de tal manera que al colocar sobre ella arena y hacer el ejercicio de cernir, lo que se permite es que filtre la arena limpia, la arena más pura, más limpia, más suave, y podamos extraer de ella toda la contextura, las rocas, lo grueso, el material sólido. Entonces, un hombre sabio, ante todo, es un hombre que tiene evidentemente esto: discernimiento, y ante todo sabiduría. Perdónenme que esté repitiendo un poco este tema con relación al tema de ayer, pero es que definitivamente esto es muy importante para que entendamos el contexto de todo lo que vamos a seguir tratando. Un hombre sabio discierne, y un hombre sabio tiene, por supuesto, sabiduría. Dijimos que sabiduría es el temor al Padre, el temor en el sentido de honra, el temor en el sentido de obediencia, el temor en el sentido de obediencia, el temor en el sentido de santidad, el temor en el sentido de amor, el temor en el sentido de humildad. Es decir, la palabra sabiduría no la confundamos, por favor, con intelecto. A veces consideramos a ciertos hombres muy sabios y decimos: este hombre es muy sabio porque tiene muchos conocimientos o títulos, pero eso no es sabiduría. Repito, que dice la palabra: sabiduría es el temor a Yahweh. Muy bien, entonces, así como tiene sabiduría, por supuesto que también este hombre debe tener
absolutamente capacidad o inteligencia. No podríamos tener a un hombre sabio si no es inteligente, pero la inteligencia del bien, la inteligencia de hacer el bien. Muy importante. Y asimismo es un hombre que está absolutamente, por favor, escríbalo, preparado en la palabra, preparado en la Torá, preparado en prudencia, preparado en ética, preparado en los principios, preparado en los misbot, preparado en las ordenanzas, preparado en los mandamientos. Porque cuando confundimos sabiduría con inteligencia, entonces al entender la Torá, lo que hacemos es preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me parece, no estoy de acuerdo. Creo que aquí en esta parte de la Biblia está equivocada. Por favor, por favor, por favor, por favor. Hombres entendidos son aquellos hombres que son conocedores de la palabra, amador de la palabra, que vive la palabra, que estudia la palabra. Por favor, no te quedes con un versículo al día. Necesitamos tomar libros de la palabra, escudriñarlos, leerlos, discernirlos. Hombres de entendimiento capaces de discernir entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es santidad y lo que es pagano. Por favor, hombres expertos, dice, es el tercer requisito. Recuerden, los requisitos ¿cuáles son? Sabiduría, entendimiento y que sean expertos. ¿Expertos en qué? Expertos en los temas que cada uno de ellos va a ejercer. Nosotros somos típicamente, particularmente la comunidad latina, y esto para los Estados Unidos donde residimos, la comunidad latina tiene la característica que todo lo sabe hacer. Particularmente la comunidad americana es muy exclusiva. La comunidad americana, trataré de hacer un ejemplo muy simple. Si hay un hombre, un técnico especialista en aires acondicionados, pues su tarea es aire acondicionado. Lo que él trabaja, arregla, repara, modifica, cambia y soluciona es el tema del aire acondicionado. Así es que cuando visita una casa, él le establece que si hay una condición de aire acondicionado, una tubería, un filtro, algún mecanismo que no funciona, pues él lo que es entendido y experto es en ese tema. Pero no falta en la casa cuando le dicen, oh, pero así como conoces de aire acondicionado, ¿será que tú también podrías trabajar en la parte eléctrica, en las instalaciones? Y el hombre americano que dice, lo siento, pero ese no es mi especialidad. Por favor, busquen a un electricista, a una persona adecuada. Y si viene el electricista y hace el trabajo eléctrico, dirá lo contrario, no soy conocedor de aire acondicionado, busquen la persona del aire acondicionado. Pero cuando se trata de nuestra cultura latina, hispana, mejor, somos expertos en todo. Arreglamos el aire, arreglamos la electricidad, arreglamos los pisos, arreglamos las cañerías, arreglamos la tubería, arreglamos absolutamente todo. Y a la postre, puede que no quiero decir que no lo podamos hacer, por favor, hay personas con tantos talentos, gloria a Hashem por esto. Pero lo que quiero significar es expertos, es que tenemos el conocimiento y la especialización en el ministerio para trabajar y nos hemos preparado para ser eficientes en el trabajo que estamos desarrollando. Es a lo que quiero llegar. En el verso 16 dice la palabra. Y entonces estoy en el libro de Deuteronomio de Barín capítulo 1. Dice, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su extranjero. No hagáis distinción, y esto lo vimos ayer, pero lo quiero repetir, mis hermanos, porque cuando hablamos del nuevo plan que Moshe está presentando a Israel al incorporarnos a la tierra prometida, recuerden que allí ya no veremos esa presencia, ese chequiná permanente de Dios. Ahora los hombres delegarán jueces que tengan ciertos requisitos y estos jueces estarán sobre 50, sobre 100, sobre miles, y cuando se trate de asuntos delicados, los jueces, digamos en primera instancia, en el contexto del derecho, en primera instancia atenderán y solucionarán estos inconvenientes. Pero cuando se trate de temas extremadamente delicados, entonces los traerán directamente con él. Ahora, en el primer libro a Corintios, en el capítulo 12 y en el verso 28, primer libro a Corintios, capítulo 12, verso 28, tome nota, por favor. Primer libro a Corintios, capítulo 12, verso 28, ¿qué dice la palabra? Dice, y aún os puso Yahweh en la congregación
primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero los maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Muy importante cuando hablamos de la labor del ministerio en la congregación. Todos en el ministerio cumplimos una labor, todos en el ministerio cumplimos una función. Por eso el cuerpo de Cristo es la unidad de un grupo de personas, cada uno con dones y especialización en determinada área. En el libro de los Efesios, en el capítulo 4, acompáñeme por favor, libro de los Efesios en el capítulo 4 y en el verso 5, ¿qué dice la palabra? Dice, tenemos entonces ¿qué? Un solo Señor, el Padre Eterno, Yahweh, una fe y un bautismo. Esto es lo que nos hace unidad, esto es lo que nos hace familia, esto es lo que nos hace integrales, esto es lo que nos establece como nación, esto es lo que nos establece como pueblo, esto es lo que nos establece como sus hijos. Verso 4 y en el verso 6, capítulo 4, verso 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, dígalo conmigo, la gracia, estoy en el verso 7 de Efesios capítulo 4, conforme a la medida del don de Yeshua. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y aquí nos está hablando de ese ministerio quíntuple o los 5 ministerios importantes dentro de la actividad de la congregación. Dice la palabra, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Y en el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Muy importante. Ahora, esto es interesante, mis amados hermanos, porque vemos cómo en el capítulo 4, verso 14, nos habla de por qué fueron puestos precisamente estos líderes. Siempre en toda actividad laboral, profesional, aún en los deportes, usted que seguramente algunos gustarán del fútbol, notarán cómo en cada equipo siempre hay un director técnico, su asistente, el médico, el masajista, el terapista, el psicólogo, etcétera. Un grupo de gente, es un equipo. Ahora, independiente de la labor de cada uno de los jugadores, unos cumplen una función, el defensa, el arquero, portero, los delanteros, los medios, etcétera. Ahora, esto es importante porque cada uno cumple una función. Y algo muy interesante, dentro de todo ese conjunto de hombres, en un equipo o en un partido de 11 hombres contra 11 hombres, hay en cada uno de ellos un líder, es el capitán. Ese hombre ha sido asignado, es la persona que tiene la dirección, es la persona que toma decisiones, es la persona que dirige, es la persona que guía, es a la persona que se respeta, es a la persona a quien se obedece, es a la persona a quien se le atiende en el momento que así lo considera. Ahora, pero ese capitán, repito, aún ese capitán también está sujeto ¿a quién? A las disposiciones ordenadas ¿por quién? Por su director técnico, ¿verdad? Entonces, todo esto es un equipo, un engranaje perfecto, la congregación, la comunidad, la asamblea de los creyentes, es un engranaje, por lo tanto, no podemos ir de aquí para allá como ruedas sueltas. Tenemos que aprender a sujetarnos, tenemos que aprender a obedecer, tenemos que aprender a dirigir, tenemos que aprender a ser humildes, tenemos que aprender a ser sabios, tenemos que aprender a tener sabiduría, entendimiento y experiencia en las decisiones que tomamos. Muy interesante todo lo que estamos tratando. Entonces dice la palabra en el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera. Estoy en Efesios capítulo 4, verso 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, por favor, niños fluctuantes. Hoy tenemos a tantas gentes en las congregaciones, 5, 10, aún más años en un ministerio, sentados en una silla cada fin de semana, en Shabbat o según la reunión dominical, como quiera que sea, pero
por todo se enojan, se molestan, se incomodan, no les parece, no están de acuerdo. Niños fluctuantes, es como el niño cuando no se le permite el juguete. Entonces, así tenemos niños fluctuantes. Por eso dice la palabra que son llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Por favor, observe esta expresión tan importante, por todo viento de doctrina. Entonces tenemos doctrinas, más de 30,000 o 40,000, no tengo un dato preciso, búsquelo si es necesario, pero más de 30,000 o 40,000 doctrinas o denominaciones o concilios en el mundo. Los que levantan las manos, los que no levantan las manos, los que danzan, los que no danzan, los que oran, los que no oran, los que ayunan, los que no ayunan, yo no sé. Y estamos llenos de doctrinas, dice, con estratagema de hombres, con manuales de hombres, con enseñanzas de hombres, con direcciones de hombres, con estatutos de hombres, con decisiones de hombres y totalmente apartados del verdadero propósito de la palabra a través de la Torá. Entonces, con tanta estrategia de hombres, ¿para qué? Para engañar, y emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad, el emet, diga conmigo, el emet, la verdad, con amor, dígalo conmigo por favor, yo sigo la palabra, la verdad con amor. Vamos a crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Yeshua HaMashiach. Nuestro Padre Eterno nos da la palabra para que amemos la palabra, para que vivamos la palabra, para que aprendamos la palabra. Ahora, ¿cuál es la base del trabajo de estos líderes? Entonces, la palabra es el fundamento número uno. El Eterno, la Torá, el Emet, la verdad. Cuando vemos entonces que se presentan enseñanzas de hombres, yo tengo que tener la capacidad, con todo respeto hermanos, voy a mencionar esto y lo digo, repito, con amor, por favor, no lo tomen a mal, no quiero de ninguna manera lastimar sus corazones, pero cuando usted hoy escucha un mensaje en los canales evangélicos o cristianos, como lo quiera llamar, y usted escucha a un hombre de Dios enseñando una palabra, y usted conoce bien de la palabra, y usted conoce, usted desarrolla su Torá, usted desarrolla su parashá, y usted está empapado de la palabra, usted está inundado de la profundidad del emet, de la verdad. Cuando usted escucha un mensaje de estos motivacionales, humanistas, psicológicos, filosóficos, usted inmediatamente discierne en su rúa el espíritu, le muestra que son mensajes que no solamente son mensajes más que palabras emocionales, que palabras motivacionales, pero el fundamento, la Torá, el Eterno, no están presentes por ninguna parte. Así es que es muy importante que tengamos presente esto. Libro de Deuteronomio, regresemos, capítulo 4, verso 1 nos dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y los decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra de Yahweh, el Dios de vuestros padres, que Él os ha entregado. Por favor, le invito para que subraye este verso tan extraordinariamente importante en el libro de Devarim, capítulo 4, verso 1. Por favor, subráyelo porque lo vamos a considerar en varios aspectos. Luego lo veremos en el Shema, en el Deuteronomio 6, pero por ahora vamos al capítulo 4, lo voy a repetir. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahweh, el Dios de vuestros padres, os da. Verso 2, no añadiréis, por favor subráyelo. Devarim capítulo 4, verso 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordené.
Amén. Alguien puede decir conmigo un poderoso amén. Aleluya. Baruch Hashem. Qué precioso este texto. Más claro, mis amados hermanos. Más claro. ¿Será necesario algo más claro que esta claridad, que este emet, que esta verdad? No podemos añadir a la palabra. Absolutamente. Ni siquiera el más mínimo punto ni coma. No solamente que no podemos añadirle, sino que nos advierte también que en cuanto a estos decretos y estatutos que vamos a cumplir para vivir en esta tierra prometida, aún ni siquiera podremos tampoco disminuirle. Entonces me pregunto, ¿en qué parte, en qué momento el hombre, las instituciones, las denominaciones, los concilios, en qué momento, bueno, todos sabemos en qué momento, pero en qué momento el hombre decidió seguir manuales y decisiones de hombre y apartarnos del manual y del propósito del Padre? Esta es una reflexión que quiero dejar en sus corazones, porque cuando hablamos de raíces hebreas, se ha convertido en un tema tan apasionante, porque estamos regresando ¿a qué? Al original. Estamos hablando de raíces hebreas de nuestra fe, de lo que el Padre Eterno estableció, de lo que Yahweh estableció y determinó en su bendita palabra. No estamos hablando de un manual de hombres o de instituciones. Estamos hablando de lo que el Padre determinó y estableció, y que ningún hombre puede siquiera aumentar o ni siquiera aún disminuir en cualquiera de los mandamientos y las ordenanzas. Recuerden, 613 ordenanzas. Ya me han pedido, siempre les digo lo mismo, por favor tengan paciencia. Vamos a tomarnos un Shabbat para que desarrollemos los 613 misbot, pero por ahora por lo menos veamos los 10 mandamientos, incluidos dentro de los 613 también, para que por lo menos en cuanto a ellos podamos avanzar, porque solo con los 10 nos daremos cuenta cuán lejos estamos del cumplimiento de estas ordenanzas, cuán lejos estamos del cumplimiento de las celebraciones, de las santas convocaciones de Levítico 23. Oh, pero es que esa es una celebración de los judíos. No. Es una celebración de los judíos en el sentido de que obviamente ellos son el pueblo que tenemos aquí justo al frente nuestro, que los vemos en tantas naciones, que los vemos por todas las naciones esparcidos. El pueblo judío, obviamente, ellos celebran fielmente las santas convocaciones, por supuesto, y nosotros las celebramos no por seguir a los judíos como ellos lo hacen, aunque ellos están siguiendo la Torá, sino que nosotros lo hacemos como pueblo de Israel, como casa de Israel. Lo hacemos porque así la palabra de Yahweh lo ordena. Levítico 23. Estas serán mis santas convocaciones y las celebraréis eternamente y para siempre. Muy bien. Así es que, mis amados hermanos, ninguno de nosotros puede obviar, cambiar, sustituir. ¿En qué momento un hombre decidió sustituir el Shabbat por una reunión día de dominical? ¿En qué momento se nos cambió la celebración de Hanukkah por la novena de aguinaldos? ¿En qué momento se nos han cambiado todas las celebraciones maravillosas de la palabra por fiestas como Halloween o cualquier otra cantidad de fiestas de Easter, etcétera, 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 que se celebran hoy en la iglesia y que están tan lejos de la palabra? Y sin embargo todos nos preguntamos, ¿por qué las celebramos en la congregación si no están escritas en la palabra? Muy importante, mis amados hermanos, porque lo que está escrito, dígalo conmigo, escrito está. Ahora, nadie puede quitar, nadie puede cambiar, ni Pablo, ni los discípulos, ni los sabios, aún ni el mismo Yeshua puede añadir ni quitar del Todopoderoso lo que ya ordenó en sus enseñanzas, a través precisamente de Moshe, establecido aquí en este libro, cerrando el libro de Devarim, completando lo que es el tiempo de la Torá. Nunca olvidemos, mis amados hermanos, que la autoridad suprema, el Padre Eterno, es quien nos determinó todo cuanto está escrito, y que la Torá es el manual de vida que todos nosotros debemos seguir, obedecer, entender, discernir, aplicar en nuestras vidas. Bien, mis amados hermanos, tanto por hablar, ¿verdad? Dejemos para el día de mañana en nuestro cierre el libro
de Devarim, capítulo 1, verso 19. Todo lo que fue, será. Es la primera promesa del Eterno. Vamos mañana, por favor, adelante la lectura y mañana hacemos nuestro cierre en nuestro tiempo de estudio bíblico devocional. Quiero agradecerles a todos ustedes, hermanos, por su apoyo, por su compañía, su fidelidad a estudio bíblico. Muchísimas gracias por tomarse en el tiempo de compartir. Compártanlo con sus familias, con sus amigos, con todas las personas que usted pueda, el máximo posible, el tiempo de estudio bíblico devocional. Gracias por sus mensajes. Así es que para todos un saludo cordial, su hermano, Pastor Roberto Alfaro. Me despido hasta el día de mañana. Shalom para todos. Bendiciones. Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia hispana.